Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Y sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebrea, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde estamos enseñando la palabra típicamente, expositivamente, en otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y algunas veces sí, palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También le queremos extender cordialmente una invitación a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco. Estamos ubicados aquí en la esquina de Garcilaso con Huanacapac, en la parte de abajo de Huanacapac, edificio 305 en el quinto piso y el edificio tiene ascensor. Nos reunimos cada domingo a las 9 de la mañana en la escuela dominical, a las 10:30 el culto principal y también los miércoles a las 6 p.m. donde nuestro pastor John Martínez está compartiendo una mini enseñanza y luego entramos en la oración corporal donde nos reunimos para orar, bombardear los cielos a favor de nuestro pueblo y de nuestras vidas espirituales. El pastor John Martínez está encabezando el ministerio de la Iglesia Cristiana de Gracia en Cusco y le queremos extender obviamente una invitación, pero a la misma vez queremos agradecer a las personas de nuestra audiencia que está visitando a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de la Gracia, y muchísimas gracias. Sabes que hoy comenzamos una nueva serie y hemos estudiado Mateo capítulo 6 en detalle, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra en Mateo capítulo 6 y luego capítulo 7 y luego capítulo 8. Ahora comenzamos con capítulo 9 de Mateo. Abren sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Repito, Mateo 1 al 8. Y note bien algo. Ahora, nosotros también reconocemos una realidad, ¿no? Primeramente, tú tienes otras opciones de sintonizar otras programaciones, pero gracias que han escogido para sintonizar en este ministerio de enseñanza en la palabra del Señor. Ahora, nosotros también reconocemos que hay mucha gente, ¿ves? Que asisten a un sinfín de iglesias, la iglesia católica romana, las iglesias protestantes, iglesias evangélicas, pentecostales, luteranas, metodistas, presbiterianas, bautistas, qué sé yo, que hay mucha gente, ¿no? Porque nosotros recibimos muchas preguntas de nuestra audiencia que se comunica con nosotros a través del texto de WhatsApp, el número que está en la pantalla para la audiencia que está sintonizando en la pantalla de nuestro programa de televisión, o para nuestra audiencia radial, el número es 51 993 093 959 51 993 093 959 y doy el número completo porque tenemos una vasta audiencia internacional donde nosotros enviamos audios y videos de este programa todo el tiempo, cada día, por los pedidos que están entrando a través de ese número en el WhatsApp. Muy bien. Pero también reconocemos que tenemos una audiencia variada, ¿no? Hay aquellos que asisten a iglesias, aquellos que no asisten a iglesias. Hay muchos que asisten a la iglesia y no son espirituales, simplemente son miembros de una iglesia, asisten a una iglesia, pero entran igual y salen igual. Hay otros que están creciendo y madurando en sus vidas espirituales. Hay una variedad de audiencia aquí y nosotros tenemos que mantener eso en cuenta. Ahora, note bien. Vamos a entrar aquí en esta enseñanza en Mateo capítulo 9, versículo 8, 1 al 8. Abre sus Biblias ahí. Le estoy dando tiempo para ubicarse. Ahora, aquí en esta enseñanza que comenzamos, aquí Jesús está sanando un paralítico, pero a la misma vez perdonando pecados. Está sanando un paralítico y a la misma vez sanando pecados. Ahora, aquí hay profundas enseñanzas que debemos y lo vamos a desempacar, destacar aquí y lo vamos a compartir con nuestra audiencia. Pero a la misma vez nosotros reconocemos que hay muchos por sus preguntas que recibimos que no entienden. No porque no son inteligentes, porque toda la audiencia son inteligentes. Lo que sucede es que muchos no son espirituales. Permítanme, le quiero mostrar en 1 Corintios capítulo 2.
en 1 Corintios capítulo 2, hay una tremenda enseñanza. Ahora, esta Biblia, quiero que lo sepa bien, esta Biblia es una Biblia, esta es la Biblia de las Américas, ¿no? Y esta es la Biblia de los evangélicos, los cristianos, protestantes, ¿no? Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se descienden espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16. ¿Por qué? Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor, ¿no?, para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, permíteme un momento. Y ustedes saben que nosotros utilizamos dos Biblias en este ministerio, ¿no? La Biblia de los evangélicos y la Biblia católica, ¿no? Ahora, note bien lo que dice en la Biblia católica, por favor, porque esta es la Biblia católica, ¿no? Y quiero que vea de la Biblia católica que nosotros usamos también y siempre la andamos citando. ¿Por qué? Porque la mayor parte de nuestra audiencia, 99.99%, ¿no?, son católicos, ¿no? Y tenemos que dirigirnos a esa vasta audiencia con su propia palabra. Ahora, quiero que abra sus Biblias aquí en 1 Corintios también, por favor. En 1 Corintios. Y note bien lo que dice en 1 Corintios, ¿no?, capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. ¿No? Mira lo que dice también, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, ¿no?, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie le puede juzgar a él. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, nosotros utilizamos las dos Biblias, ¿no? La Biblia de los evangélicos, los protestantes, y la Biblia católica, ¿no? Usamos estas dos Biblias. ¿Por qué? Porque nosotros queremos asegurar que nuestra audiencia comprenda, ¿no?, que la Biblia dice la misma cosa, las mismas verdades, ¿no? Vamos a leer aquí, por favor. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Y aquí entramos ahora en esta nueva serie de enseñanzas donde dice aquí, esta es la curación de un paralítico, ¿no? Pero hay muchas verdades profundas que vamos a compartir aquí. Comenzando el versículo 1 dice esto, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, mira lo que le dice. Entonces le dijo esto. Le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Por qué? Porque dice, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él, levantándose, ¿no?, se fue a su casa con su camilla en la mano, ¿no? Pero cuando la multitud vieron esto, sintieron temor y glorificaron, ¿ves?, a Dios que había dado tal poder a los hombres. Ahora, el mismo relato de esta historia en
aquí en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8, se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marque eso, escribe eso. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Y también se está relatado en San Lucas capítulo 5, San Lucas capítulo 5, del versículo 17 hasta 26. Ahora, en la versión, vamos a ir en Mateo, en la versión católica, lo dice de esta forma, ¿no? En capítulo 9, en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8 lo dice así. Después de esto Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: ánimo, hijo. Ánimo, le dijo, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, le preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa, ¿no?, llevando su camilla. Dice, al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Note bien, las dos versiones, las dos Biblias dicen la misma cosa, ¿no? Quiero hablar sobre este acontecimiento en esta parábola. ¿Por qué? Porque aquí hay profundas verdades que tenemos que conocer, ¿no? Ahora, en esta introducción, Jesucristo, Él tiene compasión. Él está mostrando compasión a una fe persistente, una fe diligente, una fe que se está demostrando, se está manifestando. Hay un paralítico y él tiene 4 amigos que lo tiene amarrado, atado a una camilla. ¿Ves? Se acerca a Jesús, pero por el gentío que está a la puerta no le permiten entrar. Ellos lo suben a un techo, hacen un gran hueco, un hoyo, ¿no? ¿Ves? Y lo bajan, ¿ves? Lo bajan, ¿ves? En la camilla, y él está amarrado y él está bajando, ¿ves? Y Jesús se fija, y todo el demás se fijan. Ahora, ¿cuál es el significado de todo esto? Mira, Jesús fue profundamente impactado. Profundamente impactado, ¿no?, por los hombres que lo buscaban diligentemente y se perseveraban en esa diligencia. Los hombres de esta historia, ¿ves?, no podían llegar a Jesús, hasta Jesús, debido a la multitud en la puerta. No obstante, los amigos del paralítico no abandonaron su propósito, ¿no? Levantaron una parte del techo, ¿ves?, y desde arriba bajaron al enfermo enfrente de Jesús, ¿no? Y eso, te recuerdo que dije, eso se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Ahora, este acto de persistencia le dio a Jesús la oportunidad de hacer algo. ¿Qué oportunidad? Le dio la oportunidad de mostrar ¿qué? Mostrar su amor y su poder, ¿no?, para perdonar pecados y para demostrar que era incuestionablemente el Mesías, el Jesús. Lo que vamos a hacer aquí en este estudio, lo vamos a compartir en 5 puntos principales. 5 puntos principales. Punto número 1, ¿no? Vamos a hablar del trasfondo. El trasfondo, en otra palabra, Jesús dejó a Gádara y vino a su propia ciudad en Capernaum. Eso está detallado en versículo 1 aquí, Mateo capítulo 9. Punto número 2, ¿no? Quedó demostrado el poder de Jesús para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Eso está en versículos y lo vamos a destacar ahí. Punto número 3, ¿no? Fue cuestionado.
fue cuestionado el poder de Jesús para perdonar pecados, silenciosamente fue acusado de blasfemia. Eso está detallado aquí en versículo 3. ¿Te lo recuerda? Que los religiosos siempre son los más peligrosos, ¿no? Punto número 4. El Jesús demostró algo. Él demostró su poder para perdonar pecados, ¿no? Y eso está claramente detallado aquí en versículo 4 hasta versículo 7. Y luego punto número 5. El poder de Jesús para perdonar pecados fue para la gloria de Dios, y esto está claramente aquí en versículo 8. Ahora, vamos a regresar a versículo 1 al 8, Mateo capítulo 9, y mi costumbre es siempre ponerlo en su contexto, ¿eh? Porque, mira, estamos enseñando la Biblia, la palabra de Dios, no estamos enseñando los comentarios del orador, ¿no? Mis pensamientos, mis comentarios tienen el valor de 1 menos 0. ¿No? ¿Qué es lo que dice la palabra? Es importante de enfocarnos en la palabra. Si no, ¿de qué propósito tenemos en este ministerio? ¿Qué propósito tenemos este programa de radial y este programa de televisión? No tiene sentido. Este no es un programa social, no es un programa político. No es un programa cultural, es un programa escritural. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 1 a 8. Escuche bien, ponerlo en su contexto. Dice, y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla, y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Y algunos de los escribas decían para sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Cuándo lo es más fácil? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de él mismo, porque ese es su título, ¿no? El Hijo del Hombre, ¿no? Tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿no? Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y en versículo 7, y él levantándose con su camilla se fue a su casa, ¿no? Versículo 8, pero cuando la multitud vieron esto, el gentío que estaban ahí, vieron esto, dice esto, sintieron temor y glorificaron a Dios porque había dado tal poder a los hombres. Mira. Aquí la primera cosa que tenemos que reconocer es la deidad. ¿Ves? La deidad de Jesús. ¿Ves? Este es el Hijo del Hombre, este es Dios encarnado, ¿no? Dios, para manifestarse aquí en la tierra con nosotros, ¿no? Somos seres humanos, somos seres terrenales, ¿no? Tenemos alma, tenemos espíritu, pero estamos básicamente dominados por nuestra carne, por nuestra mundanalidad, ¿no? Por el corazón humano. Y ese corazón nosotros estamos muy limitados en entender muchas cosas. Te recuerda que estuvimos leyendo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14, 15 y 16 al principio. ¿Te recuerda? ¿Ves? Que las cosas espirituales, ¿ves? Para el hombre natural, nosotros somos natural. Nos cuesta a comprender, entender, porque no hemos nacido de nuevo. Y eso ¿qué significa eso? Tenemos que nacer de nuevo, ser regenerados, nuestros corazones, ¿no? Nuestra alma, nuestro espíritu. Ahora, nos cuesta. Ahora, te recuerda que la Biblia dice, en ambas versiones, católica y evangélica, dice que Dios es espíritu. Esa es una pregunta. ¿Cómo es que tú y yo no podemos relacionar con un espíritu? ¿Cómo? No podemos. ¿Quién ha visto un espíritu? Nadie. ¿Entiende? Ahora, ve las manifestaciones del espíritu en algo terrenal. Es como el viento, ¿no? ¿Quién ha visto el viento? Nadie. Pero lo puede presenciar, porque está soplando contra tu persona. Tú ves los árboles, sus hojas, sus ramas se están moviendo. Tú puedes ver, ahí está el viento. Pero el viento en sí nadie lo ha visto. ¿Ve? El viento se tiene que manifestar a través de tocar algo, ¿no? Árboles, ramas, hojas, ¿no?
lo podemos presenciar que está soplando contra nosotros. Dios es espíritu. ¿Cómo es que tú y yo podemos relatarnos, no podemos relacionar con espíritu? Es imposible. Dios en su gran soberanía, en su gran sabiduría, Él se manifiesta enviando su Hijo, Él mismo en su Hijo, ¿ves? En la persona de Jesús el Cristo, el Mesías. Y para mostrar que Él es de edad, Él tiene el poder de perdonar pecados, sanar a los paralíticos, a los ciegos, ¿no? Y a los sordos, a tocar los cuerpos humanos del ser humano. Él se tiene que manifestar en la persona de Jesús. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Ahora, yo creo que usted note varias cosas acerca de esta experiencia que estamos relatando aquí en Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. La primera cosa debe haber sido una experiencia embarazosa, ¿no? Para el enfermo, ¿no? Sus amigos no habían esperado el turno, y el enfermo no tuvo posibilidades de tenerlos. Había gente que estaba a la puerta donde él estaba en esta casa, ¿no? Jesús ministrando. Y los amigos no querían esperar su turno porque había un gentío, una gran multitud. Ellos estaban con una diligencia, una persistencia a llevar a este hombre delante de Jesús, ¿no? Y ellos suben al techo, hacen un hueco y lo bajan, ¿no? Eso tú tienes que entender. ¿Pero por qué? Porque el gentío que estaban ahí, me imagino todos necesitados, y nadie quería ceder lugar a uno que estaba en una camilla, ¿no? Imagínense que esta era una experiencia embarazosa para el enfermo, ¿no? Y probablemente esperaba un reproche del pueblo y de Jesús. Pero note las palabras de Jesús indican vergüenza y temor por parte del enfermo. Y él pudo ver, te puedes imaginar que él está amarrado en una camilla, lo están bajando, ¿no? Y él ve el pueblo, todos que están ahí, que le rodean a Jesús, y ve a Jesús. Te puedes imaginar sus sentimientos, sus emociones. Y Jesús lo ve, que está bajando. Y le dice, ten ánimo, hijo. Jesús pudo ver que estaba registrado en su rostro que tenía avergüenza. Y él esperaba un reproche. ¿Cómo que te atreves a hacer un hoyo y adelantarse enfrente del pueblo? Y Jesús lo ve. Ten ánimo, hijo. Ten ánimo. El otro día, el día de ayer precisamente, yo estaba en el banco, ¿no? Y se forma una cola, una fila, ¿no? Y estoy en la cola de los mayores de edad, ¿no? De preferencia, ¿no? Yo voy en la cola regular y viene el vigilante, el guardia afuera y dice, señor, aquí, ¿no? No me pregunta si yo quiero ir ahí, me dice, los mayores de edad aquí, ahí voy, ¿no? Y viene, y somos 5 en la cola, ¿no? Y viene una señora de mayor edad, igual, ¿no? Y ella se mete enfrente de nosotros. Y nosotros nos quedamos mirando unos a los otros, ¿no? Y ella dice, es que yo tengo prisa. Y el guardia, ¿no? La seguridad le mira, señora, no tiene vergüenza. Tú te adelantaste enfrente de esta gente. Pero yo tengo prisa. A mí no me importa. Y se pudo ver en el rostro de ella que ella estaba avergonzada. Y ella insistió. Pero la señora enfrente de nosotros, ¿no? Yo era número 3, el tercero en la cola, ¿no? La señora la agarró a ella, ¿no? Tú no te vas a adelantar delante de mí. Y se formó un revolú, un caos. Ahora imagínate este hombre. Lo están bajando de una camilla amarrado. Y él estaba esperando el gran reproche del pueblo y de Jesús. Y Jesús le dice, ten ánimo, hijo. Wow. La segunda cosa que nosotros tenemos que anotar de esta escena, ¿no? Es que la experiencia, número 2, la experiencia tocó de manera muy especial al corazón de Jesús.
El corazón de Jesús fue tocado de una manera muy especial. Revelaba una fe persistente que no abandonaría a su objetivo hasta alcanzarlo. Los amigos tenían una fe de no claudiciaría, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cuesta. Ellos estaban determinados a presentar a este hombre necesitado enfrente de Jesús. Número 3. La experiencia llevó a Jesús a hacer algo. Llevó a Jesús a revelar y expresar los pensamientos que siempre estaban en su mente. Le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cuál fue el propósito primordial, sobresaliente, más importante, máximo de por qué llegó Jesús a la tierra? Era para perdonar pecados. Para perdonar pecados. Y le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí este incidente, este acontecimiento, este evento, ¿ves? Reveló, vino a tocar el corazón de Jesús, a abrir la boca y revelar y expresar su propósito principal de todo. Era perdonar pecados del hombre aquí en la tierra, ¿no? Y tú y yo tenemos que entender algo, que estas palabras son palabras de compasión. ¿Mm? Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de compasión. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de afecto. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de aprecio. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de simpatía. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de aliento. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de seguridad. Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Estas son palabras de perdón. ¿Cuánta gente tú y yo encontramos en las calles que sus palabras son de compasión, son de afecto, son de aprecio, son de simpatía, son de aliento, son de seguridad, son de perdón? No, hombre, y este evento, este acontecimiento revela el corazón de Jesús a todos. Aquí tenemos una explosión cuando viene a introducir el ministerio oficialmente de Jesús a perdonar pecados en el lugar inesperado. Nadie lo esperaba. Número 4. Esta experiencia le dio a Jesús la oportunidad única de demostrar su naturaleza mesiánica. Este es el Mesías, el Salvador, el que descendió del cielo. Esta fue la oportunidad única de demostrar su naturaleza mesiánica. Demostró que Él era el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Ahora, note que Jesús no dijo, note bien, Jesús no dijo yo. Él no dijo yo. No dijo yo. Tú sabes que mucha gente habla de yo. Mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. Yo. Hay un egocentrismo hoy día que domina todo el mundo por todas partes del mundo. Jesús nunca dijo yo. Jesús dijo, sino él dijo, el Hijo del Hombre. Él dijo, el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, te recuerda que esta escena está el pueblo judío. El pueblo judío entendía muy bien lo que le estaba diciendo, porque dentro de la cultura religiosa de los judíos, ellos entendían qué significaba Hijo del Hombre. Ellos entendieron que Él se estaba identificando y se estaba revelando que yo soy el Hijo del Hombre, pero nunca dijo la palabra yo. En otra palabra, él lo estaba apuntando a ellos
a la autoridad de lo que tú y yo conocemos hoy día como la Biblia, ¿no? Él lo estaba apuntando a ellos, mire bien, a la palabra. Le estaba apuntando a la palabra, una verdad objetiva, no una verdad subjetiva. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Eso es lo que nosotros intentamos hacer aquí en este ministerio, es de apuntarlos a una verdad objetiva, no subjetiva. ¿Me entiende? Esto es importante de captar esta verdad. Ahora, cuando Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad, el hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, ¿eh? La gente estaba familiarizada con el título El Hijo del Hombre. Mira, tú tienes que entender, cada frase es importante. Permíteme, guarda su lugar aquí en Mateo capítulo 9 y vamos a Daniel capítulo 7. Daniel, el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7. Quiero que usted note aquí versículo 13 y 14. Esto es importante, por favor. Porque esta parábola comienza con una tremenda verdad. Esta historia comienza con una tremenda verdad. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre y ellos entendían. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el Hijo del Hombre era el título que un día el Mesías iba a llegar y era uno de sus títulos. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, vamos a leer, dice esto, dice, seguía mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un Hijo del Hombre que se dirigió al anciano de días. Ahora, el Hijo del Hombre se está dirigiendo al anciano de días. Este es el Hijo hablando con el Padre Celestial. El otro título del Padre Celestial es anciano de días. Él le dijo, y que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Versículo 14. Y le fue dado dominio al Hijo del Hombre. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, ¿ves? Que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El pueblo judío entendía eso. Mira, no es como el pueblo hoy día. Ahora, no importa qué país tú te encuentras, qué idioma, qué cultura, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo hoy día es un pueblo básicamente ignorante de las cosas de Dios. Ahora, hablan de Dios, cantan de Dios, bailan en el nombre de Dios, asisten a la iglesia en el nombre de Dios, pero básicamente es un pueblo que se mantiene ignorante por toda parte del mundo, no importa qué idioma, qué cultura, qué país uno se encuentra. Por el pueblo judío era completamente distinto, muy diferente. Cuando alguien hablaba dentro de la cultura judía en términos del judaísmo, su religión, todo el mundo fue educado desde pequeño en la palabra de Dios. No es como hoy día. Hoy día somos educados en la cultura y en las religiones de las culturas, pero no en la palabra de Dios. Cuando él dijo, el Hijo del Hombre, Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad y autoridad para perdonar pecados, ellos entendieron automáticamente que él se estaba identificando por fin. Yo soy el Mesías. Permíteme, vamos a hacer un estudio un poquito más a fondo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 8. Ahora, te recuerda que habíamos invertido semanas estudiando Mateo capítulo 8. Pero vamos a rezar Mateo capítulo 8, versículo 20. Mateo capítulo 8, versículo 20. Mira bien. Dice, y Jesús dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dónde recostar la cabeza. Mira, a veces lo pongo así. Jesús no es solamente lo que es un hombre común, un hijo de hombre. No es. Jesús es lo que toda persona debería ser. El Hijo del Hombre, ¿ves? El Hijo del Hombre debe ser como el Hijo del Hombre mismo, no otra palabra. Jesús es el hombre ideal. Jesús es el hombre representativo.
Jesús es el hombre perfecto. Jesús es el modelo. Jesús es la encarnación de todo lo que un hombre debería ser. Jesús es el cuadro perfecto de un hombre. Todo lo que Dios quiere que un hombre sea queda perfectamente exhibido en Jesucristo, manifestado, demostrado en la persona de Jesucristo. Permíteme, abre su Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. Te quiero mostrar esto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Abre su Biblia ahí, por favor. Juan 1:14 dice esto. Dice, el verbo se hizo carne. Ahora, el verbo es Jesús, el Hijo de Dios. El verbo se hizo carne, se manifestó. El verbo, el Padre Celestial, la palabra, ¿no? Se hace carne aquí en la tierra. Juan capítulo 1, versículo 14 dice esto. Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria de como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está la gran manifestación de Dios aquí en la tierra a través de la persona Jesús. Permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, mira lo que dice versículo 10 Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a abrir nuestra Biblia. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10 dice esto. Porque toda la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. En Él. ¿Quién es Él? Jesús. Versículo 10. Y habéis sido hechos completos, dice, en Él, en Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. El Hijo del Hombre tiene potestad, tiene autoridad de perdonar pecados. Ahora, abre su Biblia en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice esto, dice, Él es el resplandor de su gloria. Él, Jesús, es el resplandor de la gloria del Padre, ¿no? Y la expresión exacta de su naturaleza. Cuando tú ves Jesús, tú ves al Padre Celestial. Dice la Biblia, y sostiene toda la vida, dice, y es la expresión exacta de su naturaleza. Y también dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Cristo va a la cruz, él muere en la cruz, él regresa a la mano diestra del Padre Celestial y se sienta así a la diestra de la majestad de las alturas, ¿no? Él vino a iniciar el perdón y vino a consumir ese perdón también. Ahora, cuando estamos hablando de el Hijo del Hombre, ese título también significa el siervo ideal del hombre. Él es el siervo ideal del hombre, ¿no? Acentúa, si puedo usar esa palabra, acentúa su simpatía por los pobres, los de los corazones quebrados, ¿no? Los cautivos, los ciegos, los destrozados, los expulsados, los angustiados. Permíteme, regrese conmigo, abre su Biblia en San Lucas capítulo 4, versículo 18. Abre su Biblia, San Lucas capítulo 4, versículo 18, dice esto, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús dice, el Espíritu de mi Padre Celestial está sobre mí, que me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El Hijo del Hombre. Tengo potestad, tengo autoridad de perdonar los pecados, de hacer todas estas cosas. Jesús es el patrón. Lo quiero decir así. Jesús es el patrón, Él es el modelo, Él es el ejemplo perfecto del cuidado y la protección de su pueblo. Jesús sirvió a otros.
y dio el ejemplo perfecto de cómo todo hombre debe servir a otros hombres. Él es nuestro ejemplo. ¿Mm? Mira, no sé si te das cuenta, pero unas 80 veces, 80, unas 80 veces, ¿no? Jesús se nombra él mismo, se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Más bien, es su término favorito. Es su término favorito. Probablemente el título del Hijo del Hombre esté basado en el Hijo del Hombre que se encuentra en Daniel. Ahora, ¿te recuerdas? Estuvimos leyendo allá en Daniel capítulo 7. Por favor, regrese conmigo Daniel capítulo 7. Y en versículos 13 y 14, una vez más, es importante que nosotros nos mantenemos dentro del texto y el contexto de la palabra de Dios. Mi opinión, mis comentarios, mis sentimientos no tienen ningún valor, con todo respeto. Pero en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, una vez más dice esto. Si seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y que se dirigió al anciano de días, al Padre Celestial, y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos, ¿no?, los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Nota bien que la Escritura también ofrece, ¿cómo digo? Ofrece un cuadro de Jesús como celestial Hijo del Hombre en contraste con Adán, el hombre terrenal. Ahora, Adán es el primer hombre, él es el hombre terrenal, el último es Jesús, el hombre celestial. O sea, hay dos cosas distintas. Mira, ahora su Biblia ya en 1 Corintios capítulo 15. Ahora, en 1 Corintios capítulo 15, quiero ir al fin del capítulo, al principio del capítulo 1 Corintios, está hablando, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, está hablando del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero quiero ir al fin de ese capítulo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, 46 y 47. Mira lo que dice. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, Jesús, espíritu que da vida. Versículo 46. Sin embargo, el espiritual no es el primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Cada uno de ellos sirve como hombre representativo de la raza humana en el plan de Dios para la historia del hombre. Mira, quizás tú mismo te puedes encontrar afuera de la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros nos encontramos afuera de la voluntad de Dios, pero eso no cambia el plan de Dios. Y tú y yo tenemos que captar eso, entender eso. Ahora, vamos a regresar a Mateo capítulo 9, versículo 1. Y quiero brevemente tocar el primer punto aquí. Aquí estamos hablando de Jesucristo y la rechaza, y él fue rechazado. ¿Ves? Te recuerda que él estaba en Gádara. Y él cruza y llega a Capernaum. Pero en Gádara él fue rechazado. Jesús salió de Gádara y vino a su propia ciudad, Capernaum. Esto es lo que estaba pasando en Gádara, ¿no? Porque llegó a Capernaum en Mateo capítulo 9, versículo 1. Dice esto en versículo 1, dice esto. Y subiendo Jesús en una barca, él cruzó el mar, pasó al otro lado y llegó a su ciudad Capernaum. Ahora, los gadarenos, ¿no? Los gadarenos le habían pedido que se fuera. ¿Te recuerdas eso? ¿No? Jesús, él sanó a un endemoniado. Habían dos endemoniados, ¿no? Jesús los sana y el pueblo se une. A mí me encanta el pueblo religioso, ¿no? Por tan inteligente y pretendemos ser súper religiosos y súper espirituales. Pero cuando tú tocas la bolsa nuestra, pues, se nos olvidan las cosas celestiales porque estamos exclusivamente orientados en las cosas terrenales. Precisamente lo que pasa aquí.
Jesús sana endemoniados y el pueblo se enojó con él. Mira lo que dice, mira, ahora, abre su Biblia ya en Mateo capítulo 8. Vamos a regresar Mateo capítulo 8, versículo 34. Mateo 8, 34 dice esto, mira. Ahora, vamos a leerlo. Quiero que sepa algo. No hay registro, ¿okay?, de que Jesús haya vuelto una vez más a las orillas de esa comarca, esa aldea, ¿no? En Gadara, ¿no? Pero Jesús obedeció el deseo de ellos. Y tenga mucho cuidado con eso. Ellos no querían a Jesús jamás en su comarca, en su aldea, en su comunidad. Y Jesús obedeció y se fue. Y jamás en la Biblia se registra que Él regresó con ellos. Más bien se quedaron condenados. Ahora, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Tú sigues rechazando y rechazando y rechazando a Jesús. Y Él te va a obedecer. En Mateo capítulo 8, versículo 34 dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Y él se fue y nunca regresó. A ver, permíteme compartir este pensamiento con ustedes. Que las experiencias de los gadarenos es una advertencia a todo hombre. Contigo que me está viendo a la distancia de la vista a través de esta pantalla, contigo que me está escuchando a la distancia de su oído en la radio. Escuche bien. La experiencia de los gadarenos es una advertencia a todo hombre, a toda ciudad, a toda nación, a cada idioma, cada dialecto, cada pueblo. Jesús no se va a imponer. Jesús no se va a imponer por la fuerza a ninguna persona o a ninguna sociedad. Él no se va a imponer. ¿Qué contraste con la gente de Capernaum, al otro lado del mar? Y el hombre paralítico de esta historia, mira, lo corren de Gadara, y él va y cruza, se monta en barco y cruza al otro lado, y él va a Capernaum, y hay un gentío que vienen a escucharlo a él. Y 4 hombres llevando un hombre, una camilla, un paralítico. ¡Qué tremendo contraste! Vamos a hacer una pregunta. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Con la actitud de Gadara o con la actitud de Capernaum de recibirlo? Honestamente, ¿dónde se encuentra usted? Tú lo sigues rechazando y rechazando, y él te va a obedecer y jamás regresa a estar contigo. Quizás tú te has aferrado más a una iglesia, una institución con 4 paredes, a una religión, que al Señor de la iglesia y el Señor de la iglesia. Qué ironía, ¿no? Nos sometemos y nos sujetamos a las cosas terrenales más que las cosas celestiales. ¿Tú crees que una iglesia evangélica protestante te va a salvar? ¿Tú crees que una iglesia católica romana te va a salvar? Ninguna de ellas te puede salvar. Es el Jesús, el Señor de la iglesia, el que salva. Es Él es el Hijo del Hombre que tiene potestad, que tiene autoridad de perdonar pecados. Ninguna iglesia, con todo respeto, mira, si tú lees la Biblia evangélica o la Biblia católica, ninguna de ellas tiene mira, escuche bien, ninguna de ellas tiene un versículo que olvídate explícitamente, pero ninguna de ellas tiene un versículo implícitamente que tiene el poder de perdonar y
y asegurar su entrada en el cielo. Ninguna de estas dos Biblias, ninguna de las religiones, ninguna iglesia tiene ese poder, porque ni aun sus propias Biblias no lo dice, ni está insinuado. Es el Señor de la iglesia, el que es el Hijo del Hombre, que tiene la autoridad, la potestad de perdonar tus pecados. Pregunta, ¿usted ha tenido sus pecados perdonados por Él o por una iglesia? ¿Cuál de los